acabo de escuchar un video de unos requisitos que dice un pastor que debes de tener para escuchar la voz de Dios. Y yo te voy a explicar por qué todos esos requisitos son falsos. Y lo peor es que la justificación que hace por como comprobar quiénes escucharon y quiénes no la escucharon, eso es lo peor. Yo creo que es la mayor discriminación que yo he escuchado acerca de quién es cristiano, quién no es cristiano, quién sigue a Cristo, quién no, y quién puede escuchar la voz del Espíritu Santo y quién no. O sea, wow, él dice esto, hasta lo anoté porque dice, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, tienes que estar arrepentido de todos tus pecados. Ahí quiero ver yo que si pecamos a cada rato, o sea, hasta por pensar mal, por no hacer algo, por a cada rato. Si te haces la lista de todos los pecados, no acabas. Te agarra diciembre, bueno, estamos en julio, te agarra diciembre y no acabas, ¿verdad? Segundo, convertirte a Jesús con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda... No es cierto. Hay un montón de gente que está en la iglesia, que puede escuchar la voz de Dios y que no tienen a Dios primero, tienen a su pareja primero, tienen a sus hijos primero, porque no han entendido cómo es la cosa, pero no por eso no escuchan la voz de Dios. Dice que tienes que tener un genuino discipulado, obedecer todo lo que Él te manda. Ay, vieras que David era tan obediente y bueno, todos eran súper obedientes, no. Tener una fuerte vida de oración. Y él dice, te levantas en la mañana, te postras horas, lees la Biblia, un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Viejo Testamento y en la noche lo mismo. O sea, todos esos requisitos para que Dios te hable. Y el bautismo de espíritu y fuego. Ok, que no sé, eso lo manejan algunas religiones, probablemente en la católica te bautizan de chiquito, ¿verdad? Alguna gente dice que no, que te tienes que bautizar de grande y etcétera, etcétera, pero a lo que voy yo. Luego dice él, que para después, ¿cómo se comprobó que tenía la gente el Espíritu Santo? Fue en que el Espíritu Santo le hablaba, fue en la pandemia porque la gente recibió, que estaba con Dios, que escuchaba la voz de Dios, escuchó que no debían de someterse a lo que ustedes ya saben, que no lo voy a decir, que se puso la gente y que hay gente que el Espíritu Santo le dijo, no te la pongas, y que esa gente es la que cumple todos los requisitos anteriores y pudo escuchar la voz de Dios. Yo te voy a decir por qué todo esto es falso. Yo no soy una persona perfecta y yo escuché que no debía de hacerlo. Y yo no soy una persona ni por cerca perfecta, y te voy a decir otra cosa, nadie es perfecto, nadie está arrepentido de todos sus pecados porque hay algunos que ni se acuerdan, la mayoría de la gente no tiene a Dios en primer lugar y es una de las cosas que hay que aprender. Dios, Jesucristo, primero te va a llamar y luego te va a ir perfeccionando. Y en ese perfeccionamiento no vas a llegar nunca a ser perfecto. Nunca. Ni Pedro fue perfecto, ni Pablo fue perfecto, ni nadie. Solo Jesús ha sido perfecto. Entonces, puedes buscar de Dios, puedes buscar la Biblia, puedes acercarte a Dios, escuchar la voz de Dios y no ser perfecto. Dios te va a ir perfeccionando. Y las personas que sí se colocaron en su brazo y se dejaron poner eso y que no escucharon, entre comillas, la voz de Dios que les dijo, no, no lo hagas, no significa que Dios no les habló, porque Dios tiene propósitos para todo el mundo. Y si a ti no te alertó el Espíritu Santo de eso, no es porque el Espíritu Santo no se puede comunicar contigo, es porque hay cosas y situaciones por las que algunas personas deben pasar y otras no. Dios te puede hablar en otro ámbito, en otras cosas. Es más, hay gente que se la puso y no le pasó nada ni le va a pasar nada. Entonces, yo creo que hacer esa discriminación de si a ti no te alertaron en la pandemia y no escuchaste la voz de Dios que te dijo que no te pusieras eso, no estás escuchando la voz de Dios. Y tienes que cumplir todos estos requisitos y ser perfecto para escuchar la voz de Dios. No,
Acércate a Jesucristo. Dios, Jesucristo te va a ir perfeccionando y vas a escuchar la voz del Espíritu Santo en ese camino del perfeccionamiento al que nunca vas a llegar a ser perfecto, porque siempre van a haber nuevos retos para dominar todo lo que está en tu mente, en tu cuerpo, todos esos arranques de cólera, de ahí viene la menopausia y hay un montón de cosas que van a ir pasando y que no vas a hacer siempre las cosas bien, y eso tienes que aceptarlo, y por eso hay que volver a arrepentirnos. Cada vez que nos damos cuenta, nos volvemos a arrepentir, pero no es que aceptamos a Dios y de ahí somos perfectos y no volvemos a pecar, y entonces podemos escuchar la voz de Dios al revés. Te acercas a Dios, comienzas a escuchar la voz de Dios cuando empiezas a leer la Biblia, o a veces cuando solo te acercas y te pones a orar, ¿verdad? Y a medida te vas acercando más, sí, Dios te puede ir revelando más cosas, eso sí, pero no necesariamente se va a cumplir. No es que tienes que arrodillarte y hacer todo. Cada persona tiene una forma de acercarse y alabar a Dios. Hay gente que no es leyendo la Biblia todos los días, sino que le canta y le alaba y le canta. Hay gente que le baila a Dios, ¿verdad? Que hace unos bailes para Dios. Hay gente que predica, pero hay que predicar con la verdad, ¿verdad? Aquí la salvación de Jesús la dejó para todos los humanos, y eso lo vimos en otro video donde les hablé yo, que esa historia de que Pedro vio una cosa ahí con un montón de animales y que Jesús le dijo mata y come, esa historia cuando al final se revela y Pedro dice lo que el Señor quiere decir es que la salvación es tanto para los judíos como los no judíos que estaban representados en esa alfombra, como los animales puros y los impuros. No estaba hablando de comida, pero la gente no termina de leer las cosas, por eso no termina de entender. Por eso vemos otros más acuciosos que venimos, leemos, explicamos, y de esa forma los otros pueden tener más inquietud para venir a leer y corroborar que lo que uno está diciendo ahí está en la Biblia, no se lo está inventando nadie. Entonces yo te digo, no creas que vas a ser perfecto para poder acercarte a Dios. Acércate a Dios y Él te va a ir perfeccionando en su palabra. Que no te limite el decir, ay, yo soy pecador, Dios, ¿cómo me va a perdonar esto? Yo no le puedo hablar a Dios porque todo lo que he hecho, todo lo que hice. Sí, pero quien te va a ir arreglando y perfeccionando es Dios. No te vas a estar afuera, lejos de Dios, tratando de perfeccionarte tú solo. Si quien te perfecciona es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es Dios. Entonces no es al revés. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en un orden lógico y no hacerle creer a la gente que si no cumples ese montón de requisitos, Dios no te va a hablar. O sea, nada que ver. Nada que ver. Es más, Dios le habla a veces a personas y las personas se quedan como, y ahí se convierten, y ahí empiezan a hacer las cosas bien. Entonces, se comparten unas cosas bien raras, bien raras. Yo creo que se está tergiversando mucho esto, y lo peor es que son personas, entre comillas, de autoridad que están hablando estas cosas. O sea, a mí me sorprende escuchar esto de un supuesto pastor. Y así como hay pastores y hay sacerdotes y hay gente de otras religiones que andan hablando cosas que no son. Entonces, él está confundidísimo, súper confundido. Y usted, porque escuchó que no se pusiera eso en 2021, 2020, no crea que es la única persona que le habló. No crea que al que no le dijeron no le habla Dios. O sea, eso no es así. Eso es tratar de separar a los mismos cristianos. Y eso no, esas son otras intenciones.